El Real Madrid no va a volver a dominar Europa mientras Kylian Mbappé sea el centro de este proyecto. Y esta frase, que a primera vista puede sonar exagerada o incluso provocadora, en realidad abre la puerta a un debate mucho más profundo que va más allá de un simple nombre propio, más allá de un fichaje galáctico y más allá de la narrativa mediática que rodea a uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Un delantero capaz de marcar goles en prácticamente cualquier contexto, en cualquier escenario, ante cualquier defensa y en cualquier competición. Un futbolista que puede decidir una eliminatoria en cuestión de segundos, que puede cambiar el rumbo de una temporada con una sola arrancada, con un desmarque, con un golpeo seco al segundo palo o con una transición en campo abierto que rompe cualquier sistema defensivo. Mbappé es, sin discusión, un talento generacional. Un jugador que cualquier entrenador del mundo querría tener en su plantilla porque, en términos individuales, pertenece a una categoría reservada únicamente a los elegidos. Pero el fútbol de élite no se construye únicamente con talento individual. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis. Hoy no vengo a hablarte solo de Mbappé como jugador, sino de Mbappé como pieza estructural dentro de un sistema colectivo. Vengo a hablar de equilibrio, de jerarquías internas, de automatismos ofensivos y defensivos, de cómo se comporta un equipo cuando una figura concreta concentra demasiado peso en el diseño del juego. Y, sobre todo, de algo que en el Real Madrid siempre ha sido más importante que cualquier estrella, la identidad colectiva del escudo. Porque el Real Madrid no ha sido históricamente el club de un solo jugador. Ha sido el club de una idea por encima de los nombres. Di Stéfano no fue solo un goleador, fue un organizador total del juego. Cristiano Ronaldo no fue solo un finalizador, fue el producto de un sistema que potenciaba su eficacia sin romper el equilibrio del equipo en los momentos clave. Y cuando ese equilibrio se ha perdido, incluso con plantillas llenas de talento, el resultado ha sido evidente: equipos competitivos, sí, pero no siempre dominantes en Europa. Yo soy Nilsson, del canal El Madridista, un aficionado apasionado por el Real Madrid, y lo que voy a decirte no nace ni del odio ni de la frustración. Nace de la observación constante, del análisis de patrones repetidos en el fútbol de élite y de la lectura de lo que está ocurriendo ahora mismo en el club más exigente del mundo. Un club donde ganar no es suficiente, donde competir no es suficiente, donde incluso llegar a finales no es suficiente si la sensación colectiva no es de control absoluto. Durante meses se ha construido una narrativa prácticamente impenetrable. Mbappé es la pieza que faltaba, el jugador que iba a cerrar el círculo, el fichaje que iba a garantizar una nueva era de dominio europeo. Se hablaba de él como si su llegada fuese automáticamente sinónimo de superioridad táctica, como si el simple hecho de incorporarlo al once titular resolviera todos los problemas estructurales que el equipo pudiera tener. Pero el fútbol real no funciona así. Cuanto más se analiza el contexto, más compleja se vuelve la situación. Y aquí es donde surge una idea incómoda para muchos, pero necesaria para entender el momento actual. Mbappé no está siendo necesariamente la solución que algunos imaginaban en términos colectivos. Y en determinadas configuraciones tácticas, puede estar generando desequilibrios que afectan directamente al rendimiento global del equipo. Y hay que ser extremadamente precisos aquí. Esto no es una crítica a su nivel individual. Nadie discute sus goles, su impacto, su capacidad para resolver partidos ni su estatus como uno de los mejores jugadores del planeta. El problema no es lo que hace con el balón. El problema es lo que se modifica alrededor suyo cuando el equipo intenta mantener una estructura equilibrada. Cuando un jugador tiene un peso tan dominante en el sistema ofensivo, todo cambia: los perfiles de los centrocampistas, la altura de los laterales, la toma de decisiones en el último tercio, incluso la presión tras pérdida. El equipo, consciente o inconscientemente, se adapta a su figura. Y esa adaptación, si no está perfectamente diseñada, puede generar espacios, desajustes y dependencias que en Europa se pagan muy caro. El Real Madrid, históricamente, ha sido un equipo que ha sabido convivir con grandes estrellas sin perder la esencia colectiva. Pero también es cierto que el margen de error en este club es prácticamente inexistente. Aquí no basta con ser competitivo. Aquí hay que imponer. Hay que dominar. Hay que transmitir la sensación constante de que el partido está bajo control incluso cuando el marcador es ajustado. Y en ese punto aparece la gran pregunta que empieza a rondar dentro del propio entorno del club. ¿Se está construyendo un equipo alrededor de Mbappé o se está intentando encajar al equipo dentro de Mbappé? Porque no es lo mismo. Florentino Pérez ha demostrado a lo largo de los años que entiende los ciclos del fútbol mejor que casi cualquier dirigente en la historia moderna del deporte. Sabe cuándo insistir, cuándo esperar y cuándo tomar decisiones que pueden parecer impopulares en el corto plazo pero decisivas en el largo plazo.
Y dentro del club empieza a existir una reflexión que hace no tanto habría parecido impensable, o el jugador se adapta completamente a la filosofía del Real Madrid, o el Real Madrid tomará decisiones drásticas para recuperar el equilibrio perdido. Y esta es, probablemente, la verdadera clave de todo este debate. No se trata de Mbappé como estrella individual. Se trata de si el proyecto puede sostener el nivel de exigencia histórica del Real Madrid con una figura que, por su propia naturaleza ofensiva y su estilo de juego, condiciona tanto la estructura colectiva. Porque en Europa no gana el equipo con más talento en bruto. Gana el equipo que mejor entiende los momentos del partido, que mejor equilibra ataque y defensa, que mejor gestiona los espacios y que menos depende de una única solución para resolver los problemas. Y la gran incógnita que queda en el aire es precisamente esa: si el Real Madrid está construyendo un sistema que potencia al colectivo, o si está entrando en una etapa en la que el colectivo empieza a girar demasiado alrededor de una sola figura. Y cuando hablamos de decisiones drásticas, hablamos de todo. Incluso de una posible venta. Sí, vender a Mbappé. Algo que en otro contexto sonaría a locura absoluta, casi a sacrilegio deportivo, pero que en el fútbol moderno ya no puede descartarse tan fácilmente cuando entran en juego intereses estratégicos, financieros y estructurales que van mucho más allá del impacto emocional que genera un jugador de su magnitud. En el mercado ya se perciben movimientos sutiles, señales que no siempre son públicas pero que se intuyen en conversaciones, intermediarios y tanteos indirectos. Hay interés desde ligas con un poder económico prácticamente ilimitado, proyectos que no compiten solo en lo deportivo sino también en la capacidad de alterar el orden financiero del fútbol europeo. Se habla de cifras que rozan o incluso superan los 250 o 280 millones de euros, cantidades que no solo cambian un equipo, sino que pueden reconfigurar un proyecto entero durante varios años. Y en ese punto la pregunta deja de ser emocional y pasa a ser puramente estratégica. ¿Y si venderlo no fuera una derrota, sino una corrección de rumbo? ¿Y si, en lugar de interpretar la salida de una superestrella como un paso atrás, se entendiera como una redistribución inteligente de recursos para construir algo más sólido, más equilibrado y más sostenible a medio y largo plazo? Porque vender a un jugador así no significaría renunciar al talento. El talento no desaparece, se redistribuye. Significaría priorizar el equilibrio del sistema por encima de cualquier individualidad, incluso por encima de una individualidad que puede decidir partidos por sí sola. Y esto nos lleva a una idea clave que muchas veces se olvida en la era del marketing futbolístico moderno. El fútbol no lo ganan los mejores jugadores individualmente, lo ganan los mejores equipos colectivamente. El Real Madrid más dominante de su historia reciente no fue un equipo construido alrededor de una sola figura. Fue un sistema donde cada jugador entendía su rol con una claridad absoluta, donde el colectivo estaba por encima de cualquier ego, donde las estrellas existían, sí, pero no condicionaban el funcionamiento global del equipo. Cristiano Ronaldo fue una excepción en cuanto a dependencia goleadora, pero incluso en ese contexto el equipo estaba estructurado para maximizar su impacto sin desestabilizar el resto de piezas. Había automatismos, había equilibrio, había jerarquía táctica y una estructura muy definida que sostenía todo el conjunto. Ahora compáralo con lo que estamos viendo en determinados momentos actuales. Un equipo que, en ocasiones, parece depender demasiado de una única referencia ofensiva, no solo en la finalización sino también en la generación de ventajas, en la atracción de defensores y en la ruptura de líneas. Un equipo que puede volverse predecible cuando el plan ofensivo se inclina de forma reiterada hacia un solo perfil. Un equipo donde ciertos jugadores ofensivos pierden peso, no necesariamente por falta de calidad, sino porque el sistema no siempre les permite influir con continuidad en el juego. Y aquí no hablamos solo de ataque. Hablamos de presión sin balón, de equilibrio defensivo, de coordinación en transiciones, de esfuerzo colectivo en fase defensiva. Hablamos de cómo se reacciona tras pérdida, de cuánto se condiciona la estructura del equipo cuando uno o dos jugadores no participan de forma constante en el esfuerzo colectivo. En el fútbol moderno, donde los detalles tácticos deciden eliminatorias y partidos de alto nivel, la diferencia entre ganar y perder no está únicamente en marcar más goles, sino en conceder menos situaciones de desorden. Si un jugador condiciona demasiado la estructura sin balón, el equipo lo nota. Si un sistema se adapta constantemente a un solo perfil ofensivo, el resto del engranaje empieza a resentirse. Y si eso ocurre en partidos grandes, contra rivales que explotan cualquier desequilibrio, el margen de error desaparece. Por eso la idea de una venta, por extrema que parezca, no puede analizarse solo desde el prisma del impacto mediático o del valor simbólico del jugador. Tiene que analizarse desde el punto de vista de la arquitectura del equipo. ¿Qué permite construir esa operación? ¿Qué equilibrio recupera? ¿Qué perfiles se pueden incorporar para diversificar el ataque, para mejorar la presión, para aumentar la fluidez en la circulación del balón?
Porque en muchas ocasiones, los equipos más dominantes no son los que acumulan más estrellas en una sola zona del campo, sino los que consiguen distribuir el talento de forma inteligente. Equipos donde no existe una única solución ofensiva, sino varias. Equipos donde el rival no puede preparar un plan defensivo centrado en neutralizar a una sola figura, porque el peligro viene desde múltiples ángulos. Y eso cambia todo. Cambia la forma en la que se ataca, pero también la forma en la que se defiende. Cambia la confianza de los jugadores secundarios, que dejan de ser complementos y pasan a ser piezas activas del sistema. Cambia incluso la mentalidad del vestuario, que deja de girar alrededor de una sola referencia para funcionar como una estructura más coral. En ese contexto, una decisión como la venta de Mbappé no sería simplemente una operación de mercado. Sería una declaración de intenciones. Una apuesta por un modelo distinto de entender el fútbol, donde el protagonismo no se concentra, sino que se reparte. Donde la dependencia se reduce y la variabilidad aumenta. Donde el equipo vuelve a ser el centro del proyecto y no un conjunto de piezas orbitando alrededor de una sola estrella. Y esa es, precisamente, la gran tensión del fútbol moderno, el equilibrio constante entre el talento individual que decide partidos y la estructura colectiva que gana temporadas. En ese sentido, una de las críticas recurrentes que se ha repetido en distintos contextos alrededor de Mbappé no tiene que ver con su calidad ofensiva, que es indiscutible incluso para sus detractores más exigentes, sino con su implicación en fases sin balón. Con momentos de desconexión en presión alta. Con la tendencia a reservar energía para la transición ofensiva, donde su impacto es diferencial y prácticamente imposible de igualar en el fútbol mundial actual. Con decisiones individuales que, en ciertos momentos del partido, pueden romper el ritmo colectivo, alterar la sincronía de la presión o incluso modificar la estructura defensiva del equipo sin que el sistema esté preparado para ello. Y esto no es nuevo. Esto ya se ha visto antes, en diferentes contextos, con distintos entrenadores y bajo distintas exigencias tácticas. El mejor ejemplo reciente está en el Paris Saint-Germain. Un proyecto diseñado explícitamente para dominar Europa, no solo ganar en Francia. Un club que acumuló, durante varios años, una concentración de talento ofensivo probablemente irrepetible en la historia moderna del fútbol. Messi, Neymar y Mbappé compartiendo el mismo frente de ataque, acompañados de jugadores de primer nivel en todas las líneas, con inversiones constantes en defensa, mediocampo y rotaciones de élite. Sobre el papel, era un equipo prácticamente invencible. Un equipo que podía resolver partidos en cualquier contexto, contra cualquier rival, en cualquier escenario. En la práctica, sin embargo, no consiguió lo que se esperaba de él en Europa, especialmente en la Champions League, donde las exigencias tácticas, físicas y mentales son más altas y menos perdonadoras con los desequilibrios estructurales. Y la pregunta clave es ¿por qué? Porque no fue un problema de calidad individual. No fue falta de talento. No fue ausencia de recursos ofensivos. Fue un problema de estructura, de equilibrio, de funcionamiento colectivo, de cómo se organizaban las fases del juego cuando el balón no estaba en posesión del equipo, de cómo se defendía en bloque alto, de cómo se coordinaban las presiones tras pérdida, de cómo se sostenía el esfuerzo durante 90 minutos cuando las piezas más decisivas no siempre participaban de forma constante en todas las fases del juego. Cuando un equipo depende demasiado de la inspiración individual y no de un sistema sólido, tarde o temprano aparece el límite competitivo. Y en el PSG ese límite quedó expuesto de manera repetida en los momentos más importantes de Champions League, donde pequeños desajustes colectivos se amplifican hasta convertirse en eliminaciones dolorosas. En esos partidos decisivos, el fútbol deja de ser solo talento y pasa a ser sincronización. Y cuando la sincronización no es perfecta, los equipos que sí funcionan como un bloque tienden a imponerse, incluso con menos estrellas. Y ahora ese mismo debate aparece, de forma inevitable, en el Real Madrid. Un club donde la identidad histórica siempre ha sido clara, nadie está por encima del escudo. Ni las individualidades, ni los nombres propios, ni las figuras mediáticas. El Real Madrid ha construido su legado sobre la idea de que el talento individual solo es valioso si está completamente integrado en una estructura colectiva ganadora. Cuando esa jerarquía se respeta, el sistema funciona. Cuando se altera, aparecen tensiones. No necesariamente visibles desde fuera en cada partido, pero sí perceptibles en la dinámica del equipo, en la forma de defender, en la consistencia del esfuerzo colectivo y en la manera en la que se gestionan los momentos sin balón. Por eso el debate no es simplemente Mbappé sí o Mbappé no. Reducirlo a eso sería ignorar la complejidad real del fútbol de élite actual. El debate verdadero es otro, mucho más profundo y menos emocional,
¿puede el Real Madrid construir su mejor versión alrededor de un jugador así sin alterar su identidad histórica? ¿Puede un talento tan dominante en ataque integrarse plenamente en un modelo donde el esfuerzo sin balón es igual de importante que la eficacia ofensiva? Y si la respuesta es que sí, entonces el club debe ser capaz de diseñar un sistema que maximice sus virtudes sin comprometer su equilibrio. Un sistema donde las compensaciones tácticas sean colectivas, donde las responsabilidades defensivas estén perfectamente repartidas y donde el equipo no dependa de sacrificios individuales imposibles de sostener durante toda una temporada. Pero si la respuesta es que no, si el encaje genera desequilibrios estructurales persistentes, entonces la pregunta final deja de ser táctica y pasa a ser estratégica, incluso institucional. Porque si llega una oferta de 280 millones, una cifra que no solo es económica sino también simbólica en el fútbol moderno, el club tendría que decidir entre dos caminos: mantener a una superestrella que redefine el techo ofensivo del equipo, o preservar una estructura colectiva que históricamente ha demostrado ser la base de sus mayores éxitos. Y en ese punto, la discusión deja de ser sobre talento y pasa a ser sobre identidad. ¿Sobre qué tipo de equipo quiere ser el Real Madrid en los próximos años? Sobre si el futuro se construye alrededor de una figura dominante o alrededor de un sistema donde nadie, por brillante que sea, puede alterar el equilibrio del conjunto. Ahora te toca a ti decidir.